Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando ahora mismo la revista de Opinión Democracia en este miércoles 4 de marzo del año 2020. Gonzalo Rosero se sumará en breve a este diálogo. Como les habíamos advertido, contaremos con la presencia del doctor Ramiro Román, del doctor Stalin Raza, quien ya se encuentran junto a nosotros, y de la doctora Mariana Yepes, exfiscal de la Nación. El tema a tratar, Pablo Romero, y es que tendría 8 procesos pendientes. Tras la detención de Pablo Romero, el exdirector de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, el proceso de extradición solicitado a España se cumplió ayer con la llegada del exfuncionario. Bueno, esta es una nota anterior, cuando llegó el exfuncionario a Quito. Recordamos que Romero fue trasladado a la unidad de flagrancia y después también a la Corte Nacional de Justicia, donde se oficializó la detención. De allí, simplemente a lo que correspondía. Una diligencia que estaba relacionada con el secuestro del político Fernando Valda en Bogotá en el año 2012. Recordamos, y tan solo para tener en memoria estos hechos, que el taxi donde lo llevaban fue interceptado por la policía colombiana que lo liberó. En esa causa, el 7 de noviembre del 2018, la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a Romero, al expresidente Rafael Correa y a los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jessica Falcón por el delito de secuestro. Sin embargo, el acusado abandonó el país figurando como prófugo. El 14 de marzo del 2019, Chicaiza y Falcón fueron sentenciados a 1 año y 9 meses de reclusión menor por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Pero el proceso contra Romero se estancó en el auto de llamamiento a juicio, pues el tipo penal de secuestro no es susceptible de ser juzgado en ausencia. Así, la justicia ecuatoriana solicitaba a España la extradición. El 17 de enero del 2018, él fue retenido en Madrid, España, con fines investigativos, pero se benefició de una libertad provisional, no sin antes aceptar el cumplimiento de medidas sustitutivas dispuestas por un juzgado español. El 14 de enero del 2019, el Estado ecuatoriano informó que su solicitud de extradición fue aceptada por la Sala Penal de España. El último martes, Romero fue entonces detenido en ese país, pese a que se esperaba una respuesta a un pedido de asilo. En los próximos días, la Corte Nacional de Justicia le correspondía definir la fecha y hora para la instalación de esa audiencia. Pero no sería el único proceso. Aunque esa extradición responde únicamente al secuestro de Valda, la llegada de Romero también ayudaba a tramitar otro llamamiento a juicio que Romero tiene por el delito de peculado, que también se habría fraguado mientras encabezaba la SENAIN. Según la Fiscalía, durante la administración no se habría justificado un pago de $100,000 a un informante al que se conoce como el Ruso. Esto dentro de la operación denominada Caminito, en la que se gastaron $3.3 millones para identificar a los hackers que supuestamente intervinieron cuentas de correos de la presidencia, vicepresidencia y otras instituciones del Estado. Este caso es manejado por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien ha acusado como autores de peculado a Romero y a otras 4 personas. Pero claro, el periodista Arturo Torres escribió el artículo sobre Romero.
El agente de los gastos especiales, que fue publicado en Código Vidrio y donde se señala, entre otras cosas, que el exfuncionario, a inicios de la Revolución Ciudadana, fue el hombre a cargo de la Junta Administrativa del Fideicomiso que coordinó la construcción de la central hidroeléctrica Baba, iniciada por Odebrecht y que continuaba con la brasileña OAS. Por ese caso, se señala también que señala Torres que la justicia ya lo llamó a rendir cuentas. Esto fue en enero del 2017 y el entonces fiscal general Galo Chiriboga solicitó su detención con fines de investigación. Se presume una participación en el presunto delito de peculado. El auto se revocó en abril de ese mismo año, ya que la SENAÍN remitió una información calificada como secreta. Torres también dice que, como hombre de confianza de Ricardo Patiño, pues recordamos que él fue subdirector de la SENAÍN cuando Patiño era el titular de esa dependencia, desde esas funciones Romero ya autorizó el uso de gastos especiales y en ese entonces la Contraloría le observó porque usó alrededor de $76,000 en gastos especiales de las cuentas de la SENAÍN en rubros que no tienen relación con inteligencia. Y serían tan solo los antecedentes de lo que vaya a ocurrir en el transcurso de las próximas horas con estas denuncias que han sido ya planteadas y sobre todo que han sido ya puestas en el tapete del análisis jurídico. Pero tendría 8 casos, o más bien 8 procesos pendientes con la justicia ecuatoriana. Han pasado ya 10 días desde que fue extraditado de España hacia nuestro país y se reconocen más detalles de estos procesos judiciales que enfrenta el exsecretario de Inteligencia. Estas 6 denuncias que reposan en la Fiscalía, 5 de estas tienen relación con el presunto peculado y otra por robo. Estas causas se suman al peculado del denominado caso Caminito que veníamos hablando y del secuestro del activista político Fernando Balda. En estos últimos expedientes está llamado a juicio su abogado. Fausto Jarrín ha indicado ayer que el proceso por plagio espera que se lo resortee con un nuevo tribunal, pues Miguel Jurado, Silvia Sánchez y Edgar Flores, quienes juzgaron a 2 agentes en este mismo caso, fueron removidos en el 2019 de sus cargos en la Corte Nacional. Un tema que entra al análisis precisamente con nuestros invitados del día de hoy. La bienvenida al doctor Ramiro Román y al doctor Stalin Raza. ¿Cómo miran ustedes lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en las próximas horas con quien fuera director de la SENAÍN? Bienvenido, doctor Román, ¿cómo está usted? Gracias, mucho gusto. Para mí es un gusto inmenso de estar aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan y realmente algo que es muy importante. Se ha activado el derecho penal, el derecho procesal penal, ha mantenido siempre la investigación y la Fiscalía, por obvias razones, pues con la tramitación que se ha dado en la extradición del señor Pablo Romero, por obvias razones también va a hacer el avance de las investigaciones. Yo creo que las indagaciones son, claro, investigativas, se mantiene el derecho a defenderse. El señor Romero tendrá que defender de todos los casos. Escucho a su abogado, Fausto Jarrín, que siempre hay respeto, compañero. Amigos, siempre hay respeto, pero dice hay persecución política. Ahora todo el mundo habla de que está perseguido políticamente. Eso me parece muy diferente, porque cuando hablamos de peculados, cuando hablamos de utilización de fondos públicos, cuando hablamos de desvíos de dineros, estamos hablando de una investigación clara y precisa de la Fiscalía, que tienen que establecer en momentos las personas que se encuentran procesadas. Ahora, no es solamente el señor Pablo Romero, hay varias personas también que están aquí. Esto significa que en el principio de accesoriedad, es decir, en la comunicación entre autores y más personas que están allí, tenemos una cantidad de cosas que agravan cada uno de los actos que se investigan. En todo caso, eso es lo que tenemos en principio para comenzar hablando de Pablo Romero. Pero quiero dejar claro también que en otros casos, por ejemplo, en este caso que están hablando de corrupción, que ya se está tramitando en la Corte Nacional, doña Alexandra Mantilla ha sido declarada testigo protegido. Estamos viendo que en los procesos lo que están buscando es injurias, enfrentando a las posiciones de
de peritos, ya cosas que además hay materialidad, se presentan ante los jueces, las cosas siguen caminando, eso es todo. Y me parece que lo que se ha pretendido siempre, y espero que en lo de Pablo Romero no pase igual, es que se vaya atrasando la ubicación de las audiencias para poder ser candidatos y tantas cosas. Yo creo que ese es el fin de tinte político que se está manejando en el tema. Pero en lo jurídico, yo creo que en la parte que nos interesa, en lo jurídico, se tienen que establecer los peculados, los robos y todo lo que haya habido dentro del caso del señor Pablo Romero. Así sería el antecedente. Y vamos a empezar precisamente con este análisis también con el doctor Stalin Raza en esta primera visión de lo que podría ocurrir en las próximas horas, doctor. Buenos días, Verónica. Buenos días a Ramiro, a quienes nos escuchan. A ver, hay algunas cosas interesantes en el caso del señor Romero que son importantes de tomar en cuenta. Y la primera es que hay que revisar con atención qué es lo que dice la resolución de extradición concedida por España. Porque es un principio de derecho internacional que la extradición, cuando se concede exclusivamente para el delito por el que es pedida. Entonces, a pesar de que puede existir mucho optimismo en que hayan algunos casos en contra del señor Romero, lo cierto es que si la extradición se limita, el otorgamiento de la extradición se limita al caso del secuestro del señor Balda, ese es el caso por el que se le tiene que juzgar. Ahí se presenta otra situación sui generis. En el Ecuador, los delitos de peculado, y el señor Romero está investigado y también procesado en algunos de los delitos de peculado, no requieren de la presencia de los procesados para poder adelantarse. Se pueden juzgar en ausencia. Además, no prescriben. Entonces, en el caso de peculado, no es necesario que exista la orden de extradición de parte de España, porque aún sin la presencia del señor Romero, él podría haber sido sentenciado, él podría haber sido, continuarse con el procesamiento. Pero si la decisión de extradición de España limita la posibilidad del Ecuador al procesamiento exclusivamente por el caso del plagio del señor Balda, y el Ecuador decide procesar al señor Romero por otro delito, entonces el Ecuador estaría incumpliendo con un principio y con una condición de la extradición concedida por España. Así es que hay que tener mucha atención con eso. ¿Va a limitar entonces los otros procesos? Hay que saber qué es lo que dice la extradición. Si la extradición se concede, como es usual, solamente para el caso en el que ha sido requerida y además se le pide garantías al Estado, como es usual, yo no he visto la resolución de extradición, por eso hay que revisarla, pero lo usual, digamos, en el derecho internacional es que los Estados cuando conceden la extradición limitan la posibilidad de que los Estados que son beneficiarios de esta extradición puedan procesar por otros delitos diferentes a aquellos por los que se ha concedido la extradición. Ahora, no es menos cierto que también existe un proceso de extradición del señor Romero por el caso Caminito, en el que todavía la justicia española no se ha pronunciado en definitiva. En un primer momento lo ha negado y ahora esa negativa de la extradición por el caso Caminito está en apelación hasta donde según conozco y está esperando decisión definitiva. Si la justicia española además le concede también la extradición por el caso Caminito, pues entonces también podrá ser procesado por el caso Caminito y así sucesivamente. Claro, y voy a dar la bienvenida a nuestro director Gonzalo Rosero, que se incorpora a este diálogo y a la conducción de la revista de Opinión Democracia. Ya nos deja en la intriga el doctor Raza respecto de cuál podría ser el futuro de estos otros juicios que se darán sobre el señor Pablo Romero, exdirector de la SENAIN. Si nos ponemos en el tema de la legalidad, esto podría estar dificultando el trabajo de la Fiscalía. Sí, efectivamente. Si hay limitación, podría ocurrir eso. Buenos días, Gonzalo. Doctores, buenos días. Buenos Perdones días. por el retraso. Muy buenos días. Entonces sí, hay que revisar con mucha atención eso. Eso no quiere decir que la Fiscalía deje de hacer las investigaciones que tiene que hacer y en los casos incluso de peculado que pueda juzgar aún en ausencia. Pero si la extradición limita la posibilidad de nuevos juzgamientos, entonces hay que tener atención con eso porque si no se estaría cumpliendo con una obligación internacional y una vez más el Estado podría ser procesado en instancias internacionales por eso. Sí, reprisando mi saludo y mis disculpas a la audiencia y a ustedes. Tuve problemas en la vida.
Hay un asunto muy significativo. Repasar cuántos procesos, creo que son en número de 8, los que tiene pendientes con la justicia ecuatoriana. Esto va a hacer avisorar a nuestros interesados compatriotas de las posibilidades que tiene tanto la defensa del expresidente como también las precisiones y resaltar las dimensiones de cobertura que la fiscal general de la República ha remetido, digamos, ha instruido, ha instrumentado, es la palabra, hasta estos, me parece que son 8 los procesos pendientes con la justicia ecuatoriana. ¿Podríamos descifrarlos? ¿De qué valía y consistencia son, doctor Román? Bueno, yo tengo mis puntos de vista, y mis puntos de vista creo que han ido manejando una posición clara, Gonzalo. Para mí, inmensamente importante estar aquí en este diálogo. Tengo que hacer un viaje fuera de la ciudad a diligencias, pero a estas horas todavía sin el terno de los abogados estamos aquí. Pero bien, el punto central es este. En el Ecuador estamos manejando la alternativa de derecho penal en la solución de problemas. Habíamos dicho que la oportunidad y mínima intervención penal deberían tomarse en cuenta. Si bien es cierto, se han dado procesos para extradición de España del señor Romero, por obvias razones, toda vez se ha querido utilizar el sistema internacional, que antes se lo desconocía, para establecer justamente de que hay violación de derechos humanos, que no se les permite las defensas y una cantidad de quejas y de víctimas. Entonces yo creo que en ese sentido los ecuatorianos tenemos que partir en una posición clara. Yo creo que cuando se habla de derechos humanos, y hablo claramente en el caso de derechos humanos, el efecto procesal pasa al segundo plano. Quiero dejar claro esto. En un peculado, por ejemplo, en un delito o hacer una acción por parte de un funcionario y establecer una posición X, Y o Z en la utilización de fondos, trae consigo, por obvias razones, que todos los ecuatorianos quedamos de víctimas y justamente la Fiscalía es la que nos representa. La Fiscalía lo que ha hecho este rato es iniciar investigaciones. Las investigaciones tienen que continuar. Nadie puede decir que las investigaciones no se hagan. Entonces, las investigaciones en diferentes temas, no solamente por el caso Caminito, no solamente por el señor Balda, no solamente porque tengamos una posición de aceptación dentro de España, en el Ecuador, siendo ecuatoriano, no pueda toparse las investigaciones. Yo creo que eso es importante, porque cuando no es ecuatoriano tiene condiciones diferentes. Aquí es ecuatoriano, está en territorio ecuatoriano en este momento y tiene que establecer la investigación. Tengo entendido ¿Está que la Fiscalía, utilizando privilegios? Vea, realmente, seguramente suponen las otras partes. Mire, yo creo que tenemos que parar estas cosas en Ecuador. Siempre se pretende ¿No pasan de establecer ser especulaciones o qué? Lo que pasa es que siempre hay posiciones de que soy víctima, que soy perseguido político. La victimización es se una victimizan industria. y comienzan ahora a utilizar sistemas interamericanos, especialmente eso ha pasado, no solamente bueno, no hablo del señor Romero, pero sí del señor Glass, y veo el mismo abogado en varios momentos. Entonces yo creo que va a comenzar a hacerse por ese lado una cantidad de cosas. Yo digo que no se defiendan, pero como está en Ecuador y está privado de la libertad en Ecuador, porque privado de la libertad es porque tiene proceso, y eso es el tema. Yeah. Y en ese sentido, en el proceso, pues tiene sus condiciones claras. Tendrá que responder por los casos por los que vino extraditado. Y si España le concedió una extradición es porque hay condiciones claras de la Fiscalía y del Estado ecuatoriano para pedir esa extradición. Porque si no, no hubiera venido el señor Romero. Así de sencillo. Ya. Eso El recuento está acertado alternativa y conveniente para el auditorio. Pero el asunto, por ejemplo, a mí que me impacta y al que ustedes deben apelar en el sentido plural de exhibir sus tesis en contra y a favor
de el expresidente y su causa política. Ayer decía el periodista Arturo Torres, por ejemplo, revelaba que en la época de Rafael Correa, diga usted, doctor Román, la CNI usaba discrecionalmente los denominados gastos especiales. De eso trata precisamente. A mí me parece que es importante atender este mérito que exhibe, mérito naturalmente en contra del expresidente y a favor naturalmente de un proceso lo más equilibrado y adecuado. Entonces, a Torres hay que darle el tema de caminito. El periodista dice lo siguiente. El uso de gastos especiales se distorsionó totalmente de la Ley de Seguridad Pública, que establece que los gastos especiales deben ser utilizados en temas de seguridad, pero se utilizaron para todo tipo de cosas, desde pagar encuestas para el gobierno hasta pagar cenas, farras, desbordes. Bueno, eso se volvió, según los reportes, o sea, no es nuevo ni es una revelación que se desviaron, yo creo que más del 50% de los recursos a otras causas que las de la seguridad nacional. Pero eso, el que sentó ese precedente para que la CNAIN actúe así, fue el mismo presidente de la República, Gonzalo. Yo tengo un documento que le voy a leer en este momento, que envía a la Contraloría, la CNAIN del momento, en el año 2014, le envía a la CNAIN para justificarle al Contralor por qué la inteligencia, los gastos en inteligencia pueden ser utilizados en donde sea y para cualquier cosa. Entonces dice así la justificación de la CNAIN. Bajo este ordenamiento jurídico y sobre la comprensión lógica de que la inteligencia es transversal a todas las áreas y actividades que tienen relación e involucran la seguridad del ser humano y el colectivo de la nación, el campo de inteligencia no tiene fronteras al tratarse y estar de por medio de la seguridad pública y del Estado. Ojo, no tiene fronteras. Esto es bien importante para entender Caminito. O sea, ¿cómo es que se utilizan fondos sin que se limiten al Estado ecuatoriano? Aquí está sentando el precedente. Y esto es mucho más grave, que incluso por eso no les autorizan a no presentar facturas. O sea, no tenías que presentar facturas por ese hecho. Es decir, podían hacerlo como quisieran este tipo de gastos de una forma totalmente discrecional. ¿Qué le parece a usted, señor doctor? A ver, varias cosas. Primero, no es que a mí no me guste que al señor Romero le procesen, que le procesen en lo que tengan que procesarle y que le investiguen en lo que tengan que investigarle. Lo que ocurre es que hay que revisar qué es lo que dice la extradición. Ahora, pero no nos detengamos ahí. ¿Qué dice la extradición? No lo sé, pero normalmente las extradiciones lo que dicen es concedo la extradición de una persona para que le procesen por ese delito y exclusivamente por ese delito. Usted no ha revisado el texto. No, pero normalmente todas las extradiciones dicen eso porque se trata de un principio de derecho internacional. Pero independientemente de eso, se requiere la presencia o la autorización de España para que se procesen estos casos que tienen que ver con la CNAIN. Y la respuesta es no, no se requiere. No se requiere en absoluto, porque recordemos que el tema de gastos especiales, por muy reservado que sea, está regulado. Existe un reglamento para el uso y para la justificación y para la liquidación de esos gastos especiales. Ese reglamento tiene el carácter de reservado. Está publicado en un registro oficial de carácter reservado. Pero no es que no exista. Y precisamente la facultad de la Contraloría General del Estado se extiende a hacer la revisión de la forma en la que fueron utilizados esos gastos. Y precisamente por eso la Contraloría General del Estado ha emitido ya informes con responsabilidades civiles y con presunciones de responsabilidad penal por estos casos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? En la Fiscalía tienen que procesarse estos informes y la Fiscalía tiene que hacer la investigación que tenga que hacer y tendrá que ver a todos los que están involucrados, porque no solo está involucrado en estos casos con certeza el señor Romero.
estarán involucrados los sucesivos cabezas de la SENAIN, estarán involucrados aquellos funcionarios que tenían delegaciones, aquellos funcionarios que hicieron las operaciones, y a ellos hay que llamarlos y hay que preguntarles entonces cómo fue que se hizo estas operaciones, en qué gastaron, para qué utilizaron los fondos, y ellos tendrán que darle cuentas a la justicia. Que sea indispensable que el señor Romero participe en esto, no necesariamente, y no, ciertamente, si es que la extradición se lo impide, se lo limita. ¿Cuál es el punto? El punto es que aquí existe una excesiva expectativa sobre lo que pueda el señor Romero llegar a decir. Y la verdad es que, aparte de tener pendiendo sobre su cabeza el procesamiento del caso Balda, que es por el que se ha concedido la extradición, el señor Romero tendrá eventualmente que esperar el resultado de las otras investigaciones. Así que yo lo que quiero decir es que no hay que ser tan optimistas en que el señor Romero vaya a cantar como todo el mundo espera que lo haga, porque a mí me parece que él va a hacer sus propios cálculos de tiempos políticos, y además de lo que le establezca expresamente la autorización de extradición de España concedida al Ecuador. ¿Cuál es la opinión que tiene respetable abogada doctora Mariana Yepes? Bienvenida y muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, licenciado, buenos días, doctores. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Respecto de la extradición, realmente habría que conocer los términos de la extradición, pero generalmente lo que sucede en las extradiciones es que se preocupa por el tipo de pena que vaya a cumplir, que no se violenten los derechos en el cumplimiento de la pena o que se aplique una pena que no está prevista en el Estado que está concediendo la extradición. Pero yo creo que lo otro pues no sería tampoco dable que se consagre la impunidad de él, ¿no? El momento que llega al país y no se le pueda seguir procesos de otra naturaleza. Yo he visto que aparte del secuestro existe peculado, que también parece que ya está iniciado la investigación, pero no solamente hay peculado por esa razón que se le está iniciando por la operación Caminito, sino peculado por otros hechos también, ¿no? La prensa recogía el otro día que él había trabajado en una institución totalmente diferente al SENAIN, en la Junta Administrativa del Fideicomiso Baba. Entonces ahí él también había cometido incorrecciones, si podríamos decirlo lo más suave, incorrecciones, para no calificar su conducta como delictivo. Pero si estuvo él coordinó la construcción de la central hidroeléctrica que lleva ese nombre de Baba. Y un exdirectivo de la compañía le entregó a él $600,000. Entonces estaríamos hablando de otro tipo de delito. Esto no, ¿por qué menciono esto? Porque si existe, si ahora se le va a seguir el proceso que está pendiente, que está suspenso, que solamente faltaría señalamiento de la audiencia para el juzgamiento en el caso del secuestro, eso no impide que se inicien nuevas investigaciones y que se inicien nuevos procesos. Eso, como decía, no es una consagración de la impunidad. Además, el señor Romero, al dirigir una institución totalmente inconstitucional, creada al servicio del presidente para hacer escuchas telefónicas, para después perseguir a sus enemigos, yo creo que él estaba violando los derechos humanos. En otros países como en Colombia, como en Panamá, se han seguido procesos por escuchas telefónicas a expresidentes. En Colombia, por ejemplo, el presidente Uribe está siendo investigado a nivel de la Corte, ¿no? Precisamente por el tema de las escuchas telefónicas. Son delitos graves y aquí no se ha hecho absolutamente nada sobre ese tema. Ese tema es violatorio de los derechos humanos. Se violentó no solamente al crear una institución que esté dependiente directamente del presidente de la República, de la presidencia de la República, sino que se violentó aquello de que ya los gastos reservados no podían existir, porque a raíz del tema de Dají se suspendieron los gastos reservados y él volvió gastos reservados, secretos, ¿y con qué finalidades, ¿no? Exactamente. Entre esas finalidades, doctor Román, están recordando eurodiputados que visitaban Ecuador o que visitan el Ecuador permanentemente, denunciaban un intento de fuga del exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, mientras permanecía los últimos días en España.
De esto tiene un peso específico la indagación realizada por Daniela Valencia en nuestro territorio. 10 días después de la extradición del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, eurodiputados en el país denuncian un plan supuestamente orquestado por el expresidente Rafael Correa para evitar que se diera este proceso de extradición. Audios y mensajes de texto de un operativo denominado Salida fueron revelados como parte de un documental narrado por el activista político Fernando Balda. El señor Correa estuviese colaborando con la huida del señor Romero, obviamente es un delito, ¿no? Y en esa línea pues nosotros vamos a actuar y vamos a ir cercando al señor Correa para que los países a los cuales se pueda ir moviendo sean cada vez más limitados. Los audios presentados ante los medios de comunicación revelarían una estrecha relación entre el expresidente Rafael Correa y el secretario nacional de Inteligencia durante su gobierno, al punto de que ambos se referían entre ellos como vecinos. En uno de los audios que se le atribuye a Correa, asegura haber hablado con el líder del movimiento español Podemos y actual vicepresidente de Derechos Sociales de España, Pablo Iglesias, para entregarle un resumen del caso que se sigue en el país en contra de su vecino. Para propiciar su huida o por lo menos evitar que se le aplicara la justicia. El proceso del plagio a Balda en Bogotá, Colombia, en 2012, según las conversaciones difundidas, también era una preocupación para Correa. Durante el audio habría manifestado que el único elemento de convicción en su contra es su referencia a la Operación Guayacán durante un enlace ciudadano, una operación que presuntamente habría estado justificada. Ha quedado en evidencia que Rafael Correa miente. Él manejó absolutamente todo el tema del secuestro. Se informó que estas grabaciones serán entregadas para ser judicializadas en los próximos días. Daniela Valencia, 24 horas. Esta toma de Daniela, ¿en qué ayuda al esclarecimiento de lo que buscaban hacer y no pudieron concretar los europeos? Bueno, la gente que ayuda al indagado en su intento de distorsionar todo el proceso de investigación. Yo entiendo. Bueno, se realiza ¿en qué lugar? En España. En España. Quedamos claros en eso. La investigación y el tratamiento que dicen los asambleístas o diputados o europeos es justamente en el lugar que tendrían que realizar, en España. Pero yo creo que hay una cosa que es importante. Hay algo que lo dije alguna vez y parecía que, bueno, esto no puede pasar. Asociación ilícita a Glass se hizo porque es asociación ilícita. Y después, claro, la Fiscalía comenzó a hablar de organizaciones delictivas. Y por eso lo que comienzan investigaciones más profundas de Fiscalía. Es decir, el discurso de Fiscalía fue poniendo algo más allá. Delitos determinados, organizaciones establecidas concretamente para realizar y, por obvias razones, accionar u omitir el cometimiento de delitos. El señor Correa está libre en el mundo, no se ha presentado a la justicia ecuatoriana y ahora vemos que está ingiriendo y a través de protección a su vecino, el señor Pablo Romero, en España. Eso es lo que se nos dice. Pero en el fondo no es solamente a la limitación donde tenga que ir el señor Correa. Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que ser una proyección más frontal desde Cancillería y desde la justicia ecuatoriana. ¿En qué sentido la frontalidad? ¿En qué sentido? Primero, nosotros internacionalmente nos relacionamos, frente a la Cancillería, con peticiones de Fiscalía y de los jueces. Casi como internamente. Los fiscales no pueden pedir, Gonzalo, a las embajadas directamente las cosas. La Cancillería, en posición internacional, tiene que ser la que haga un camino evidente de todo lo que queremos. Yeah. Es la primera cosa. La segunda, dentro de eso tiene que tramitarse la extradición del señor Rafael Correa Delgado, porque también está implicado en el caso. Si Pablo Romero es aceptado en España porque tiene que ser investigado en el caso de secuestro del señor Balda, ¿por qué no puede hacer lo mismo? O los actos de detención y de traslado para Ecuador para el señor Rafael Correa. Entonces, me parece que
la Interpol Internacional también debe hacer un análisis más profundo que el Estado ecuatoriano hacer, no digo presión, pero sí un pronunciamiento objetivo de todo lo que tiene que realizarse. Repitamos a quién le corresponde aquello. Le corresponde por obvias razones, si tiene la Fiscalía, la alternativa, porque la Fiscalía en el 195 es la que tiene la iniciativa de las investigaciones. ¿Con qué carga argumental, doctora Mariana Yepes, haría este oficio la fiscal de reiterar y exigir el cumplimiento normativo adecuado? Bueno, yo creo sinceramente que no es la Fiscalía que le corresponde, entonces, sino a la justicia. El fiscal o la fiscal solicitan a la justicia. Y es a través de la presidencia. ¿Pero por conveniencia, tal vez? No, porque la ley lo dispone, no es por conveniencia. Entonces, a través de la presidencia de la Corte Nacional y esto a la Cancillería. El canciller es el que se dirige a la autoridad que corresponda en el exterior para que se cumplan las medidas cautelares. Yo creo que la Interpol siempre ha sido muy acucioso en la revisión de las solicitudes y de los casos. Es cuidadoso de que no sea un asunto político, ¿no? Y por esa razón muchas veces nos han negado, porque quizás la defensa del expresidente Correa sea tan buena en el exterior, cercana a la Interpol, que siempre nos ha negado la extradición de Correa, ¿no? Entonces, yo no sé, debe tener, como le digo, un ejercicio profesional muy bueno y pegado y cercano a la Interpol. Claro, es la vecindad o la fortaleza de lo que exhiben desde... Debe ser, ¿no? Debe ser, porque Mire, yo no dudo que los documentos enviados de aquí hacia el exterior hayan sido deficientes o insuficientes. Todo lo contrario, usted ve cómo la extradición de Romero se efectuó, pese a todos los incidentes que Pero la geografía judicial, ¿no?, también funciona, doctor Stalin. Pero ya ve que en cambio, en el Perú, para el caso de González, no tuvo éxito. ¿Y por qué no tendría éxito? Habría que averiguar, porque otros casos inmediatamente le da la extradición. La geografía... Absolutamente, judicial. yo en eso voy a coincidir con Ramiro al 100%. A mí me parece que, independientemente de si es buena o mala la defensa internacional del señor Correa y de su grupo, lo que sí creo es que es muy deficiente la defensa del Estado. Por supuesto. Y creo que hace falta, lo vengo diciendo en varias oportunidades, esta necesaria comunicación y coordinación entre la justicia y el servicio exterior, la Cancillería, para poder transmitir adecuadamente los pedidos y el clamor de la sociedad ecuatoriana, porque finalmente ellos representan, pues, en sus ámbitos de competencias, representan a este clamor. Entonces, si acá sentimos que hay razones suficientes por lo que vemos, por lo que hemos vivido, por lo que conocemos de los casos, y sentimos que hay razones suficientes para que los estados en donde están refugiados estos personajes los entreguen al Ecuador y no lo hacen, algo debe estar mal. Porque si la Interpol le niega en varias ocasiones al Ecuador la orden de difusión roja, porque la Interpol no concede extradiciones, pero sí la colocación de difusión roja en contra del señor Correa y ha levantado, de hecho, la difusión roja en contra de algunos otros exfuncionarios del mismo régimen de Correa. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concede medidas cautelares a otros tantos de los que han ido a pedir, algo debe estar fallando. Claro. O no estamos comunicando bien, o no estamos haciendo bien la gestión diplomática, que no es una gestión inocente, una vez más. O sea, los estados se relacionan a través de intereses recíprocos, no de razones de filantropía. No. Y en eso más o menos hay explicación a lo que decía la doctora Yepes. O sea, no es porque no son filántropos o porque no respetan el ordenamiento jurídico internacional que Perú no entrega en extradición al señor González. Algo debe estar mal. Alguna razón de tipo geopolítico y de falta de conciliación de intereses políticos entre los estados debe estar fallando, o de comunicación entre los estados. Por eso a mí me parece digno de resaltar la gestión que han ido a hacer en esta ocasión en los Estados Unidos. Ojalá los acuerdos que ha hecho el presidente y su gabinete en los Estados Unidos con la última visita que realizaron allá hayan permitido que geopolíticamente, geoestratégicamente se miren los intereses recíprocos de los estados y gracias a esos intereses el Estado ecuatoriano pueda requerir en extradición o información acerca de las investigaciones que se están haciendo a un grupo de personas
allá en los Estados Unidos, que incluso ya se han declarado responsables de algunos delitos. Entonces, ojalá esto facilite la entrega de información y ojalá algún día también la entrega de algunos personajes que están allá y que el Ecuador los ha pedido en extradición y que hasta ahora no se han producido esas extradiciones. ¿Quiénes están fallando? Sería la pregunta del público. Aclárenos, doctor Román. ¿La Cancillería o la función jurisdiccional para el efecto? Mire, para la experiencia que tenemos los abogados del libre ejercicio, quiero dejar claro en las experiencias. Primero, los fiscales están realizando actividades directas a los países, internacionalmente, oficios a embajadores, haciendo solicitudes para diligencias. Eso no pueden hacerlo. Existen reglamentos de la Fiscalía que tienen que cumplirse porque lo hicieron reglamentariamente. Y tiene que haber que los fiscales provinciales, porque esa ha sido la disposición, pongan en conocimiento de los inferiores, de los fiscales de primera instancia, etcétera, todo el conocimiento para la tramitación de cosas. Es la primera parte que quiero dejar claro. Eso está sucediendo en el Ecuador. Segundo, tenemos que entender que la Fiscalía General tiene la iniciativa de la investigación. El artículo 195 de la Constitución es clarísimo y eso es el pedido que tiene en representación de todos frente a los jueces. La presidenta de la Corte Nacional es la que tiene que realizar el trámite para que se haga, por ejemplo, las extradiciones, entre otras cosas. Y dentro de esto, la Cancillería internacionalmente tiene que intervenir. Yo por eso siempre insisto, la Cancillería es la que tiene que estar allí. Si nosotros tenemos fallas en tramitaciones o no conocemos la manera de enviar las peticiones, es un problema. Porque la primera cosa es, nos ven requisitos y una cantidad de cosas y nos contestan, no se puede atender. Y a veces nos dicen, ¿por qué? Porque no tienen por qué decirlo, pues. Tenemos nosotros que en ese sentido, con toda la suficiencia, las personas de las diferentes instituciones, colegir en algo concreto para hacer las peticiones concretas. Pero hay también una posición internacional de las personas. Señor Correa se ve que tiene muy buenos adeptos o no sé, o personas que están en otros países que están cerca de él, que pueden ayudar a hacer gestiones. Eso es la posición, por ejemplo, en el caso de fuga de Pablo Romero, de su compadre Romero. Seguro. Así de sencillo. Entonces, las condiciones traen consigo algo que es muy importante de la intervención, de, primero, establecer el Estado ecuatoriano reglas claras. Yo creo que tiene que haber un pronunciamiento del presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. Tiene que haber una posición directa del Estado ecuatoriano. Y frente a eso, por obvias razones, la presencia de la Corte Nacional, que no he visto una posición directa, porque si bien es cierto, hace el trámite, pero no dice, nosotros estamos pidiendo la extradición y queremos que eso suceda. Y cuando eso pasa, la Cancillería hace el pronunciamiento. Yo quiero preguntar a los ecuatorianos, ¿quién es la persona que hace los trámites en Cancillería? Ni lo conocemos. De parte del gobierno. Por favor. De parte del Ejecutivo. No conocemos quién está haciendo ese trabajo y qué es lo que están haciendo internacionalmente, porque nunca se nos informa. Y además habría que averiguar, ¿y este es correísta? ¿Es viejo funcionario de Cancillería? ¿Es de los que puso Correa? ¿O por el contrario, es un hombre solemnemente profesional? Yo tengo un pronunciamiento que lo estaba haciendo. ¿Pero usted acusaría a alguien de un giro en la Cancillería, de un giro permanente en la latitud correísta, beneficiosa para el expresidente? Creo que en los diferentes casos se dan cosas. Mire, a la señora Alexandra Mantilla, que ahora le están insultando y injuriando por redes sociales, porque lo que han hecho es entrar en redes sociales y a un perito del caso Sobornos que se está realizando la audiencia, amenazando hasta a los hijos. Sí. Pero ella dice, a mí me eligió el señor Gustavo Yal, yo estuve desde el tiempo del doctor Gustavo Yal. Hace una intervención en ese tiempo. Entonces yo con eso quiere justificar, por eso estoy... Mire, a mí me da mucha preocupación que en las elecciones se estén digitando para aceptar muchas cosas, muchas personas que estuvieron y están en ciertos momentos de operativos en las diferentes instituciones. Yo no quiero estar acusando a dedo a las personas dando nombres, pero sí quiero dejar claro con las actitudes que tiene el Estado ecuatoriano institucionalmente frente a los casos. Creo sinceramente que en esto
no es que hay fallas solamente, es una situación de objetividad en realización de documentos que no se conoce cómo hacerlo. Quiero dejar claro esto. Pasa todo el tiempo desde la Fiscalía y desde los jueces la alternativa. Ahora que no está el señor Jurado, la señora Sánchez, el doctor Flores, ya en el caso de Pablo Romero, por ejemplo, y tienen que intervenir otros jueces por obvias razones, porque los 3 jueces ya no están. ¿Qué pensábamos de esos jueces cuando estaban, pues? Entonces, hay cosas que debemos nosotros... ¿Y a quién le corresponde la supervisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque me pongo a pensar qué expertismo o qué expertise tiene el señor canciller valenciano para estas temáticas. Yo creo que muy pobres, igual que el resto de los señores diplomáticos vigentes. Pero entonces ahí se están aprovechando los puestos ubicados por el expresidente. ¿No le parece que es una coyuntura muy favorable en el manejo desde Cancillería para el expresidente Correa, doctora Yepes? No me atrevo a decir eso porque no tengo conocimiento. Yo quisiera en este momento aprovechar este momento para puntualizar 2 cosas. Un tema es la ayuda internacional que puede solicitar la Fiscalía a otros países en base a convenios de apoyo judicial para la práctica de diligencias investigativas. Apoyos a otros estados. Por ejemplo, en el mismo caso de la asociación ilícita se solicitó la ayuda a Estados Unidos, ¿no? Las investigaciones, porque recordemos que todas las investigaciones han nacido en otros países, o sea, tienen su origen en otros países. Aquí no se ha tomado la iniciativa, sino partiendo de investigaciones en Estados Unidos. ¿A quién le correspondería? ¿Quiénes son los morosos en esas circunstancias? Bueno, quizás no se conocía, ¿no? Pero ¿dónde se han iniciado realmente? Acordémonos, ¿Cómo se conoce afuera antes que acá adentro? Desde el tema del fútbol, ¿no? Comenzó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Después se derivó a otros países, entre ellos al Ecuador, y por eso fue el caso Chiriboga. Después hemos tenido en el caso de Brecht, donde se inició en otros países. Entonces esas ayudas internacionales se hacen a través de las fiscalías para conseguir aportes para las investigaciones y para sustentar las investigaciones y presentar el caso del fiscal. Pero el tema de la extradición es otro tema que habría que diferenciarle de esto. El tema de la extradición se hace siempre a través porque hay un convenio internacional, se hace a través del presidente de la Corte, ahora Corte Nacional. El pedido debe estar acompañado del pedido del juez, de la orden judicial, no del fiscal, sino de la orden judicial en la que establece la medida cautelar, o sea, la prisión preventiva. Eso va sustentado debidamente, presenta el presidente o la presidenta en este caso y envía a la Cancillería. La Cancillería pues remite hacia la autoridad competente en el estado donde se encuentre la persona requerida. Pero como se ha cuestionado mucho el tema de la negativa de las extradiciones, ¿no? Yo creo que es un problema que debería afrontar también la Procuraduría del Estado, porque la Procuraduría tiene abogados en su institución, abogados que deben ser especializados, y son algunos especializados de lo que yo conozco en diferentes temas, para defender al Estado ecuatoriano en diferentes temas, ¿no? Y entonces uno de ellos es la extradición. Pensemos en el caso de González, que aquí lo mencionamos, y el doctor Raza también lo acogió. Ahí hubo una audiencia. Hay audiencias para las extradiciones. No es que simplemente recibe y lo envía al país analizando los documentos. Hay audiencia en la cual comparece la persona futura extraditada o no, comparece y se defiende, ¿no? Y entonces, ¿qué va a discutir? Va a decir, este es un asunto político, aquí si me voy al Estado ecuatoriano me van a violentar mis derechos, esa pena es totalmente lesiva, o el delito no es de aquellos que la legislación interna del Estado donde requerido tiene, o sea, hay varias formas para defenderse. Sí. Pero ¿quién tiene que representar al Estado? Tiene que haber un abogado. Yo conozco... El abogado del Estado es el procurador. Naturalmente. Pero si se hace loco con estos asuntos, pero tiene que enviar a un abogado. Pero si contrata un abogado del si país... Pero si se hace loco, les detiene. Yo conozco que en el caso de González se contrató a un abogado peruano. No. ¿Por qué eso es oneroso para el Estado?
que me disculpe, yo mis mayores consideraciones al doctor Íñigo Salvador, pero la verdad es que es así. Contratan a abogados, también en España se contrató abogado para el caso de Romero. Ventajosamente tuvo éxito, pero eso también sería un ahorro para el Estado si van los abogados de la Procuraduría. Es a la institución que le corresponde hacer la defensa de la posición del país frente a esto. Tal vez los abogados de Cancillería no de tienen Cancillería, no de Cancillería. Perdón, de Procuraduría. Los abogados de No, Procuraduría. yo creo que son especializados. Yo sé que son muy competentes, sí, pero no quieren estorbar, digamos, en los alineamientos que tiene en secreto el Procurador General del Estado. ¿Qué otra cosa podemos pensar los que pensamos como ciudadanos, y que en este caso los periodistas tenemos que actuar como piensa el resto de la gente, dudar incluso de uno mismo en sus acertos, pero tratar de buscar un esclarecimiento adecuado, doctor? Sí, la duda lo que no puede llegar a ser es maledicente. Y yo lo que quiero decir ahí es que... ¿Usted me acusa que yo soy mal? No, lo que pasa... No, para nada. Lo que quiero decir es al contrario, que su duda es perfectamente fundada en hechos, en evidencias. O sea, tenemos abogados contratados afuera del país, con gastos, como dice la doctora Yepes, con acierto bastante onerosos y que no le producen resultados al Ecuador. Habrá que revisar, pues la Procuraduría tiene que hacer el ejercicio de revisar si estos abogados, estos estudios jurídicos no tendrán conflicto de intereses con los casos que están defendiendo a favor del Estado ecuatoriano, en primer lugar. En segundo lugar, fíjese usted, recientemente van a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el juez, uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sierra Porto, de Colombia, le llama la atención al Estado ecuatoriano. Porque le dice, ¿cómo va a contradecirse? Viene a pedir disculpas a la víctima y por otro lado empieza a alegar falta de competencia de la Corte. Entonces, y esa era abogada de la Procuraduría General del Estado. Entonces, evidencias al canto. Van a las extradiciones. Y en las extradiciones no hay diálogo suficiente, no hay intercomunicación suficiente entre la justicia y el servicio exterior y la Procuraduría para traducir, porque los sistemas jurídicos son diferentes. Entonces, usted le lleva el delito de peculado a los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay delito de peculado. Claro. Se llama de otra manera, se llama fraude fiscal, se llama felonía, qué sé yo. Y entonces los abogados que tienen la obligación de presentarle al Perú, a los Estados Unidos, ese requerimiento de extradición, tienen que decirle, este delito que en el Ecuador se llama peculado, en su legislación se llama tal otra cosa y es juzgada de manera idéntica o parecida. Ahora, si le dicen por peculado, ¿qué hace los Estados Unidos? Ve y dice, yo no tengo peculado acá, no le puedo conceder la extradición, como decía la doctora Yepes, porque no tengo ese delito en mi catálogo de delitos. Y lo que faltó fue esta necesaria traducción al sistema jurídico diferente y a la legislación diferente. Y eso es falta de diálogo. No digo falta de competencia, porque entiendo que los funcionarios son competentes para presentar los temas que llevan, pero sí de entender las realidades y el contexto más allá del parroquianismo con el que se manejan las cosas en el Ecuador. ¿Sí? Otra cosa que se veía también en una nota de prensa, y la prensa lo reseña, porque la prensa, en eso coincido con la doctora Yepes, la prensa ha sido la que ha dado lugar a las principales investigaciones que se han dado aquí en el Ecuador. Y ahora la prensa lo reseña. Claro. En el caso Sobornos dicen, la intervención del procurador es una intervención muy esporádica. Sí. El procurador se pasa sentado en las audiencias y esporádicamente habla, y cuando habla le objetan lo que dice. Y los jueces le llaman al orden. Es lo que dice la prensa, yo no lo digo. Claro. Entonces, algo habrá que hacer. Pues. ¿Algún problema habrá ahí? Correa no cree, doctora Mariana Yepes, no cree, doctor Román, no creen ustedes que el expresidente lo que buscaba es que el exdirector del SENAIN fugue del escenario español, fugue del escenario español? Fernando Balda decía lo siguiente, que es muy importante cuando fue entrevistado con la periodista de NTN, la señorita Andrea Bernal se llama. Nosotros obtuvimos información fidedigna, comprobada, de que Pablo Romero estaba ejecutando un intento de fuga de España para violar esta medida cautelar
y que en ese plan de fuga estaba ayudando el expresidente Rafael Correa, tanto de manera logística como con el financiamiento. Pero previo a esto, Correa había mantenido reuniones secretas con Pablo Iglesias, el líder del partido Podemos y actual vicepresidente de España, para intentar que Iglesias impida de manera política, ejerciendo poder político, la extradición de Pablo Romero a Ecuador. Es decir, a Correa lo que más le teme Correa es que Romero pisara el Ecuador, cosa que ya sucedió, ante la posibilidad de que Romero, quien conoce sus más profundos secretos, porque era el jefe de inteligencia, pudiera delatarlo en lo que fue su participación y las órdenes que él dio para secuestrarme. Sin embargo, a pesar de que esta información nosotros se la dimos al gobierno español, ya aproximadamente hace 6-7 meses, mejor dicho, en el mes de agosto del año 2019, el gobierno español no había detenido a Pablo Romero. Fue entonces que ante esta situación, a principios del año 2020, a principios de enero, me contacté con algunos amigos de la política, especialmente eurodiputados, a quienes les entregué esta información. Les entregué grabaciones, conversaciones de Pablo Romero con Rafael Correa, planificando la fuga, en donde Correa le insiste que ya tiene que escapar de Madrid porque lo van a detener y le sugiere que se fugue a Cuba o a Venezuela. Fernando, esos audios, ¿quién los tiene? ¿Usted los ha escuchado? Los tengo en mi poder, los he escuchado y estoy preparando un documental con ese contenido que lo voy a presentar la próxima semana acá en Ecuador. Doctora Yepes, ¿presentó eso, doctor Román, presentó eso en alguna ocasión que ustedes hayan conocido? Esa prueba que me parece importantísima. Bueno, esa plática. En el procedimiento penal tenemos cómo se deben actuar con ese tipo de datos. Y justamente el derecho procesal nos habla de todo lo que viene con reconocimientos de informática. Tenemos nosotros que dentro de esas investigaciones en la prueba tienen que darse dentro de los criterios de valoración, reconocimiento, etcétera, las actuaciones, cómo se tiene que realizar las diligencias. Ya sabemos nosotros que a partir del 459 en las actuaciones y a base de todo lo que significa el efecto de concesión de beneficios sobre cooperaciones eficaces que puedan hacer las personas, porque ahora creo que el señor Romero sí puede ser un problema, y eso le preocupaba al señor Correa y le preocupa, y les preocupa a mucha gente, porque el señor Romero sabe muchísimo. Utilizó el dinero de todos los ecuatorianos para investigar no solo a contrarios, sino tener toda la investigación del mismo poder. Eso hemos sabido. Lo que más le debe preocupar al expresidente Correa es que no vaya a delatar antes de hora por temor, vaya a participar lo que él conoce, no precisamente en salvaguarda de los intereses de Correa, doctora Yepes. Ese es el mayor cuidado que él exhibe. Aguántate, yo ya vuelvo al poder. Se hace poner unos titulares en la prensa interna de que él va a ser el candidato a la vicepresidencia por tales o tales circunstancias. Y claro, todo el mundo dice, no, pues si llega a ser elegido vicepresidente en cuestión de un mes ya se convierte en jefe del Estado. Sí. Me parece que este dato que estoy aportando a la criolla amerita que ustedes tengan la gentileza de hacer un pronunciamiento. Solo para terminar. Claro que sí. Y mis perdones por la interrupción. Con todo el respeto, pero yo ya tengo que viajar largo y me voy a tener que retirar. Discúlpeme, pero el 475 dice retención de correspondencia, se establece la intersección de las comunicaciones, el reconocimiento de grabaciones y todo. Desde el 475 y siguientes, establece el COIP, que es lo que tenemos que realizar. Pero yo quiero realmente, no, sino hacer una conclusión en este sentido del señor Pablo Romero. ¿Tenemos situaciones de cohechos de conclusión en el caso con Odebrecht? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree? Tiene que hacer? Para mí sí. Porque dice que se entregó un funcionario de la empresa Odebrecht $600,000. Tienen que aparecer los $600,000 y terminamos el problema. Tenemos que establecer, claro... ¿Y cuál es la hipótesis de dónde está ese dinero? Perdone, doctor. Lo que pasa,
Lo que pasa es de que cuando hay la Junta Administrativa de Fideicomiso BABA, que así se llamaba, hay la coordinación de construcción de la central hidroeléctrica. En esas condiciones, quien hace es la Odebrecht y pasa a OAS posteriormente, que claro es una empresa brasileña igual. Pero toda esa investigación tiene que seguirse realizando por los $600,000 que en este caso recibe el señor Romero. Tiene un efecto claro y no tiene que quedar la impunidad estas cosas. Entonces, yo creo que hay delitos imprescriptibles. El cohecho es un delito imprescriptible. Entonces, también tenemos una investigación concreta en esa parte. No solamente hablo del peculado, que muchas veces se dice, no, es que solamente es peculado. El señor Lara también le denunció por el caso Goliat. Se estableció que se gasta $7,100,000 para traerlo al señor Lara de Panamá. Se establece justamente la posición también de $3 millones en el efecto de la investigación del señor Julian Assange. Eso también tiene que aclararse bien qué pasó, por qué estaba allí, y se suponía que el señor Assange se daba abrazo con el señor Correa. Entonces aquí hay muchas cosas de propios y extraños, pues. Entonces el señor Romero es muy importante en las investigaciones y puede decir o puede callar. Por favor, yo quiero con el doctor Raza, con todo el respeto, una persona puede ir a decir, yo no hablo, o no rinde versión. Eso no quiere decir que la Fiscalía tiene que investigar, pues. Pero Romero también puede decir, con estos me va a ir muy mal. Así es que arreglo más bien previamente con... Ahí está, eso es lo que digo, la cooperación eficaz que puede darse con la Fiscalía es importantísima. Yo creo que en eso sí, Fausto Jardín, que veo que le defiende, va a tener que hacer un análisis profundo en esa parte. ¿Qué información entrega y en qué nomás quiere tener una posición dentro de las investigaciones? Hablemos de investigaciones, no de procesos, pero dentro de las investigaciones puede tener una cantidad de cosas y aclarar las cosas. Yo creo que lo más importante del señor Romero en este momento es aclarar las cosas y ver lo que a él le beneficia o no le beneficia. ¿Qué le beneficia? ¿Callarse o le beneficia hablar? Y segundo, ¿qué es lo que tenemos dentro de lo que ya existe de las posiciones de defensa? No es perseguido político, por favor. Yo sí quiero dejar claro esto. Son delitos comunes, se tienen que investigar esos delitos comunes y no podemos los ecuatorianos y ecuatorianas quedar con hechos en impunidad, porque eso no puede haber. Ahora, si el señor Rafael Correa dice que sí se puede presentar, ya le hacen interpretaciones en lo electoral, es que no tiene impedimento para presentarse de candidato, que venga al Ecuador. Primero, que presente la candidatura, el que sea, pero cuando esté, tiene que enfrentar la justicia, porque está justamente frente a eso. Yo espero realmente que dentro de las situaciones hasta el 2021, creo que un año más, vamos a estar hablando de estas cosas. Él puede inscribirse sin su presencia. ¿Interpreta así el expresidente Rafael Correa, doctora Yepes? Bueno, yo creo que Gonzalo, solamente, doctor Mariano, perdón, tengo que retirarme por el tiempo. Discúlpeme. Pero tal vez lo que esta última parte quiera usted dejarle... Bueno, me queda un momentito más. Tenga la bondad. Y respecto de la comparecencia, de la presencia de Correa como candidato, ¿a eso se refiere? Defiende el presidente la postura, el expresidente defiende la postura, este momento prácticamente de Rafael Correa en el intento de cuajar, digamos, esta posibilidad. ¿O cómo entiende usted? Yo puedo estar totalmente equivocado en la identificación. De lo que entiendo, la ley establece que esa posibilidad de que el representante del partido político del movimiento que va a auspiciar al candidato puede hacer la inscripción de una candidatura. Ahora bien, el Consejo Electoral se encuentra modificando un reglamento. Entonces habría que ver cómo llega la modificación del reglamento, qué es lo que va a hacer, porque no es que está dictando un reglamento, sino modificando un reglamento que existía. Entonces no se sabe en qué sentido. Yo quisiera volver al tema de Romero. Él tiene dos escenarios clarísimos. El uno, ahí tiene que comparecer al juicio y presentar las pruebas
correspondientes en las que vaya a desvanecer la acusación fiscal y a justificar su inocencia, digamos. Ese es un escenario en el caso del secuestro. Ahí veremos qué es lo que pasa. Y lo otro son las investigaciones que están en marcha, pues. Hay una cantidad de delitos. La prensa recoge que me parece que son 8 delitos o 6 aparte del juicio de secuestro, y entonces esos tiene que, ahí me parece que no solamente es una inquietud, y aquí también estamos solamente lanzando hipótesis, ideas. Podría ser lo más favorable para él una cooperación eficaz, porque saldría beneficiado con una pena muy baja, ¿no? Muchos, exacto, y muchos que han entendido, que han presentado o han firmado una colaboración eficaz, han sido beneficiados en los procesos penales y con las sentencias. Entonces, a veces quienes han sido muy responsables y más responsables que otros que están procesados, reciben una menor pena porque se han beneficiado con la cooperación eficaz. Pero no está en solitario luchando el señor expresidente. Tiene muchos aliados y virtuosos estrategas. ¿Qué destaca usted de esta coyuntura, doctor Román, ya que se nos va? Realmente, y gracias realmente. Pero toda persona tiene derecho a defenderse. Yo siempre he dicho eso, y en derecho humano tiene que defenderse. El señor Romero tendrá que defenderse, él verá las mejores condiciones. Vemos que el abogado que tiene el señor Correa es el mismo que tiene el señor Romero. Ahí tendrá que ponerse de acuerdo con lo que va a hacer en cada tema, pero yo sí espero que esta colaboración que pueda dar el señor Romero va a ayudar en las investigaciones. La segunda cosa que sí veo necesario, los canales de conexión se los hace cuando somos presidentes de la República. Un ecuatoriano a pie que camina por las calles de una ciudad ecuatoriana no tiene las conexiones que ya tiene el señor Rafael Correa. Además que él ha vivido en Europa, estudió en Europa, sigue la vida en Europa, compró con lo que ganó el Banco del Pichincha, el departamento en Bélgica, entonces una cantidad de cosas diferentes. O sea, él camina de otra manera, él se va al Mundial fácilmente. Aquí su gente estaba gritando que cómo le persiguen al señor Correa, y él en el Mundial con camiseta diciendo sí, estoy en el Mundial, y después desapareció. Entonces yo creo que hay un discurso bastante interesante de todo este tipo de cosas. Se hace mariachi a cada rato, ¿no? Va a México con una facilidad impresionante. Criminológicamente, pero lo que tenemos que hacer es criminológicamente, ¿qué es lo que tenemos de fondo aquí? En la criminología tenemos la base muy importante para establecer las condiciones. Yo me solidarizo también con Fernando Villavicencio. A él le hicieron horrores y barbaridades cuando allanaron su casa con sus hijos de 2 y 5 años, pero él también presentó una denuncia, ojalá le investiguen esa denuncia, y por obvias razones la del señor Lara en toda la utilización de todo lo que hicieron para que no pase a otro país y por ello traer al Ecuador. Ahora ya vimos después qué pasó con el señor Lara. Entonces hay cosas que se manejan desde ese punto de vista. Pero la posición clara es de investigación. La Fiscalía tiene que investigar profundamente las cosas. La doctora Diana Salazar tiene que darnos al país un matiz claro de lo que va haciendo en las investigaciones para el señor Romero. Y en esas investigaciones, por obvias razones, haya colaboraciones eficaces, lo que sea, eso es secundario. Eso ya depende del señor voluntariamente si quiere hacerlo. La Fiscalía tiene la obligación de seguir la investigación y hacerlo con objetividad y presentar los casos a los juzgados, a los jueces, que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Porque yo sí creo que las investigaciones llegan a procesos con medidas cautelares. El Estado ecuatoriano, ya hemos analizado y lo hemos hecho con mucha suficiencia, dentro de la doctora Mariana Yepes y del doctor Stari Raza también, la posición que tiene que hacer Cancillería, qué tiene que hacer la Corte Nacional, qué tiene que hacer la Presidencia de la Corte Nacional y qué tiene que hacer el Procurador General del Estado. Aquí tenemos que pararnos firme. Los ecuatorianos tenemos que vivir de esa manera. Aquí no nos van a ver la cara a los ciudadanos comunes, que nos levantamos todos los días para mantener nuestras familias y a trabajar. Pero en el fondo, todas estas cosas que van realizándose para pretender fugar, para que se eviten las extradiciones, para no venir al Ecuador,
realmente, ¿hasta cuándo vamos a tener esto? En el caso de Petroecuador, tenemos en Estados Unidos una cantidad de presos. Pregunten qué nomás tienen esos presos en Estados Unidos. Y espero que hayan hecho un buen convenio. En eso estamos de acuerdo, Stalin. Que hayan hecho un buen convenio para hacer una extradición decente y que vengan al Ecuador y que respondan frente a las leyes ecuatorianas. Porque son ecuatorianos que están en el mundo paseando, haciendo... Yo digo paseando, ¿por qué? Perdón, no quiero hacerme el que hago... ¿Paseando por qué? Paseando porque se pasan de país en país. Tienen tanto dinero. Porque para un ecuatoriano común comprar un pasaje al exterior o un pasaje internacional es complicado. Y a veces entre estaciones hay el cambio de cuánto vale un Allá pasaje. tienen facilitadores propios. Carambas, esto es una... Y eso cuesta. Eso es una... Pero el dinero que se llevaron fue bastante, pues. Y está en muchos paraísos fiscales y eso también tenemos que hacer la recuperación. Esto comienza... No es el pobrecito que cree el pueblo ecuatoriano se maneja solo, se defiende en solitario el señor expresidente. Yo sinceramente espero que los ecuatorianos y ecuatorianas que todavía siguen gritando y tratando mal a peritos que se presentan en procesos, injuriando a sus familias, yo espero que tengan un poco más de claridad de ideas y que entiendan que los sectores, porque lo que ha hecho el señor Correa es sectorizar el país. Mire, el Ecuador no está bien. Los ecuatorianos y ecuatorianas no estamos viviendo económicamente bien. Después de 10 años que él gobernó, quedamos mal. Y eso realmente afecta a la familia ecuatoriana común. Entonces, estas cosas hay que analizar de fondo, porque el efecto económico ha traído consigo una cantidad de situaciones familiares. Entonces, esta es la parte necesaria de entender. Pero la base Marianita del señor Romero, ustedes que entregue su información. Con toda la carga de argumentación, de observaciones que ustedes puedan este momento relatarle a la colectividad en beneficio de una cabal orientación. Gonzalo, yo le agradezco y a los doctores que me disculpen por tener que... Adelante. Muchas gracias, doctor. A ver, Marianita. Bueno, estábamos hablando del señor Romero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que aspiramos es que exista sanción para él. Realmente, lo digo de todo corazón, porque ha cometido una serie de delitos y delitos que van en contra de los derechos de las personas. El haber manejado el SENAIN a discreción y bajo la dirección de una sola persona, como era el presidente de la República, para darle cuenta a él quiénes eran los enemigos y cómo hay que proceder contra ellos. Entonces no ha habido ética, por decirlo menos, y yo creo que debe ser sancionado. Ventajosamente está por señalarse, primero sortearse los jueces que deben conocer la etapa de juicio y luego tiene que haber la audiencia de juicio e imponer la pena correspondiente. Yo creo que en este asunto del secuestro también existen otras personas, que no todos están, pero por lo menos él podrá... ¿Secuaces de qué aspectos? Bueno, personas que colaboraron. Hubo videos, audios que presentaron los policías que ya fueron juzgados, ¿no es cierto? Y entonces todo y juzgados eso... mal. Es que justamente ellos, en algunos casos. No sé si serían mal o bien la pareja, los dos policías que fueron sancionados. Yo no sé, pero me refiero a ellos porque ellos son los que hablaron, ellos fueron los que cooperaron con la justicia y por ellos se conoció muchos detalles. Así es. ¿Cierto? Entonces aspiramos que exista y también que sigan las investigaciones. No solamente el asunto del peculado por el tema de Caminito, sino por todos los delitos que se están investigando. Existe una infinidad. Nos estamos olvidando del 30S. En el 30S también intervino el SENAIN y él también intervino. Y no nos olvidemos que se nombró una comisión para que analice los videos del 30S. Y en esa comisión también pagó el SENAIN. Y estuvo en la Contraloría, parece que se perdió un informe, pero estaba en la Fiscalía ese informe. Y fueron cambiados, fueron manipulados los videos. Y todo eso tendría que responder el señor Romero. La SENAIN y su papel en esa parte
estratégicamente importantísima. ¿Qué mérito cumplió y qué desvíos o desubicaciones estratégicamente mejoró el estatus potencial del expresidente? Mire, yo creo que hay que, desde el punto de vista de la investigación, no perderse del bosque, no perder el contexto. Y lo que dice la doctora Yepes es absolutamente acertado. O sea, el problema del manejo de la inteligencia en el Ecuador en los últimos 10 años, 11 años, a través del desmantelamiento del sistema de inteligencia que existía antes, el reemplazo por esta suerte de policía política que se armó, que fue la SENAIN, la forma en la que se intervino en las vidas privadas de la gente, en la que se organizaron operativos para afectar a esas personas. Está el tema del señor Lara, el tema del señor Villavicencio, del señor Clever Jiménez y tantos otros casos más. Deben analizarse en un contexto, en este contexto del que hablaba la doctora Yepes, de la probable vulneración de derechos humanos, a través de la creación de una policía política que funcionaba como un aparato del Estado represivo. Eso es lo que tiene que analizarse. Ese es el contexto que tiene que investigarse. En eso, el señor Romero y otros tantos que estuvieron a cargo de la SENAIN tienen que responderle a la justicia. Absolutamente. Lo que yo digo es, no por el hecho de que el señor Romero haya venido en extradición y no porque él sea la razón de los comentarios de último momento, nos van a hacer pensar que el señor Romero es la pieza clave. Es una pieza importante, desde luego que sí, pero no solo él. Y las investigaciones pueden seguir aún con extradición o sin extradición. Y en los casos de peculados podían haber sido juzgados y pueden ser juzgados aún en ausencia de él. No necesitaba el Ecuador extradición del señor Romero para juzgar el caso Caminito. No es peculado, podía juzgar en ausencia. ¿Ya? Entonces, tengamos el contexto, tengamos la verdadera dimensión de las cosas, no nos perdamos en el árbol, hay que ver el bosque. Y el bosque nos dice que la investigación tiene que apuntar hacia esa manera en la que se manejó la SENAIN como policía política y un brazo ejecutor de un gobierno represivo. Doctora Yepes, ¿cuáles elementos faltan de ser convocados al proceso y cuya contribución podría ser vital para un cabal esclarecimiento y no quedarnos exclusivamente en el tema de la SENAIN? En este tema de Romero. Sí, claro. Pero él está vinculado a SENAIN. Y él, pero el protagonismo de él en SENAIN logró méritos en méritos en favor precisamente de quien lo nombró. No, exactamente. De quien, como dice el doctor Raza, desmanteló el sistema de inteligencia que existía en manos de militares, en manos de la policía. Lo desmanteló, ¿no es cierto? Yeah. Y entonces creó una inteligencia, como quien dice, privada a la orden de él y que manejó altísimos recursos. Pero ese es el tema que nos ocupa, precisamente lo de la SENAIN. Y en base a lo de la SENAIN estuvo el secuestro del señor Balta, ¿no? En base a lo de SENAIN estuvo lo del exdiputado Lara, con gravísimas consecuencias. Realmente eso yo creo que es una página vergonzosa para la diplomacia ecuatoriana, que permitió que se le cambie con un barco. Eso es público, ¿no? Sí. Entonces, eso fue vergonzoso. Y todo lo demás, excepto aquel caso que trae la prensa sobre el proyecto Baba, ¿no? Ese sí no es un caso vinculado al SENAIN porque él era una persona de confianza y estaba presidiendo una junta que manejaba el proyecto y ahí recibió los $600,000. Todo eso tiene que investigarse. Pero yo creo que pero todas dice las noticias, cuáles son los espectros que hay que continuar investigando aparte del SENAIN. Exactamente, pero casi todos están vinculados al SENAIN. Lo único que no está vinculado al SENAIN es esto del proyecto Baba, a mi entender, porque él no era funcionario del SENAIN en esa época. No tenía otras funciones que claro, también eran importantes, porque ha sido un hombre de confianza del presidente de la República de esa época. Una ficha. Exactamente, y le iba colocando donde le necesitaba, sí. pero fue muy eficiente en la parte del SENAIN, ¿no? Entonces, desde ahí parten absolutamente, todo se abre con un abanico. Sí, todas las noticias que nos vienen de la corrupción realmente nos horroriza, porque cada una no es independiente, es como un abanico que se abre.
Hasta este momento, sí, ¿la habilidad correísta está triunfando, doctora Yepes? Les pregunto de esa manera a los dos. Nosotros confiemos en la justicia, confiemos en la Fiscalía, que es la entidad representante de la sociedad para hacer las investigaciones y para luego acusar si es que hay fundamento. Confiemos en eso, confiemos que haga bien las investigaciones, porque la responsabilidad básica está en la Fiscalía, porque si no hace bien las investigaciones se puede caer el proceso. Y confiemos también en la justicia. Yo creo que debemos, por el momento son las dos entidades, los dos organismos que en los cuales se sustentaría la aspiración de toda la ciudadanía de que se sancionen a los culpables. ¿Quiénes estamos fallando, doctor Stalin Raza? Y terminamos. No, a ver, yo creo que hace falta ser más proactivos, no diría que se está fallando. Me parece que hay cosas que se han adelantado. El tema del caso Sobornos es un adelanto importantísimo. Y otras investigaciones más que se están dando también. Yo creo que la Fiscalía ha tomado un rol que no lo tenían las fiscalías pasadas. Esto es evidente. O sea, con todas las limitaciones, incluso sistémicas, que pueden existir, porque el sistema penal funciona de la misma manera, tanto para el que roba un celular como para el que le roba al Estado $500 millones. Y esto no puede ser así. Entonces requiere de cambios institucionales más adelante. Pero la Fiscalía tiene que jugar con las reglas del juego que están establecidas. Y lo está haciendo de manera eficaz, eficiente, con todos los errores que puede tener incluso el estrenarse en un proceso de esta magnitud, que son propios de un funcionario que no es infalible, una funcionaria que no es infalible, pero que por lo menos está enderezando las cosas en el camino correcto. Es que me parece que por ahí hace falta hacer algunos ajustes, tener en cuenta algunas recomendaciones, pero el camino está trazado y va bien, diría yo. Pero falta tener en cuenta este contexto, al menos en el caso de la inteligencia, tener en cuenta ese contexto. Por ejemplo, es increíble, y la prensa lo sigue sacando, es la prensa, una vez más, gracias a la prensa es que se conocen estas cosas, sigue estableciendo aquellos casos en donde se contrató a proveedores de servicios de inteligencia privados internacionales, para que provean equipos, para que hagan seguimientos, para que hagan vigilancia, para que hagan intercepciones telefónicas a través de los famosos operativos estos que se hacían a lo largo del trabajo de la CENAIN. Esto es lo que hay que revisar. Hay que revisar también las relaciones de esa inteligencia, de esa policía política en el contexto de las otras inteligencias y las otras potencias. A ver si no estaban al servicio también de otras potencias que en ese momento estaban buscando ganar presencia y quizás hegemonía en la región, los socialismos del siglo XXI, con sus propios sistemas también de inteligencia. Entonces, todo esto hay que ver, porque si el Ecuador necesita rehabilitarse en ese sentido, necesita cortar de raíz todas estas cosas. Y hay que entender, solo concluyo con esto, Gonzalo, y hay que entender que en el mundo del sistema de inteligencia las cosas no funcionan tampoco pues con escritura pública, pero al menos debían que cumplirse ciertos reglamentos que parece que son los que no se cumplieron, y por eso la Contraloría los ha observado. Sus prédicas a la alumna, la señora fiscal, la señorita fiscal, sus prédicas de la maestra a la alumna, este momento, ¿cuáles son las más recordatorias? Perdona que le moleste de esa manera. Fue su alumna, doctora María. No, pero primero aclaramos que ella es la maestra de Diana Salazar. Ella académicamente en la universidad no ha sí, sido mi alumna. Solamente que yo le designé fue incluso su admiradora. Yo le designé a ella como ayudante, me parece, en una de las de las unidades. Pero usted le tenía fiscalías. Mucha confianza. No trabajaba conmigo directamente, ella estaba dentro de una fiscalía, ¿no? Sí. Las fiscalías fueron divididas, agrupadas en unidades, en una, podría decir, en una experiencia que compartimos al inicio de mis funciones, eso hace muchísimo tiempo. Ella no recuerdo en qué unidad estaba, pero trabajaba dentro de una fiscalía. Bueno, yo creo que está bien en su trabajo, ella está desarrollando, tiene experiencia y por eso está caminando. Y una recomendación especial de parte suya. Una recomendación especial porque es que Marianita es nuestra paisana también y el paisanaje imbabueño funciona bueno, también. creo que es más paisana mía que suya. Porque usted sabe que ella es de Ibarra. Sí. Entonces es más, está más cerca. Nomás, ¿no? Pero dígale algo. No estoy adueñándome de nada. Estoy adueñándome de la ubicación geográfica nomás. Pero yo creo que ella está bien, debe continuar como está actuando. Me parece que hay temas difíciles, le ha tocado asumir con responsabilidad temas sumamente complicados. Decimos
hay ocasiones en que razonamos que ahora ve la actuación de la Fiscalía. Lo que pasa es que ahora tenemos unos problemas más graves que antes. Y el enfrentamiento al poder público, al poder anterior, que no ha terminado. El futuro. Que no ha terminado, porque es un poder que tiene muchos adeptos, muchos defensores y que todavía tiene aspiraciones y que no sería difícil que regrese. Mire, Gonzalo, yo creo que es feo hablar de uno mismo y creo que por eso la doctora Marianita no lo hace, pero yo sí lo voy a hacer. Y voy a decir que precisamente lo que tenemos ahora es la consecuencia de que las instituciones funcionan. La doctora Mariana Yepes fue la primera fiscal que le dio vigencia y vida a la Fiscalía de la manera en la que funciona actualmente con el sistema actual. Y ese es su mérito. Y las generaciones que entraron a trabajar con ella en la Fiscalía, de las que ahora es parte la doctora Diana Salazar, porque entraron muy jovencitas a trabajar en esa institución y fueron de carrera, hoy día lo están haciendo y lo están haciendo bien porque tienen toda esa trayectoria. Eso nos prueba que las instituciones funcionan. Nos prueba adicionalmente que las mujeres lo hacen mucho mejor que lo que podemos haberlos hecho. El reconocimiento a la maestría de Mariana Yepes, ¿sí le corresponde a la señora fiscal actual? El reconocimiento a la maestría. Sí, yo creo que sí, a ella y a todas las generaciones que se han formado en esta institución. Entonces, de la que la doctora Mariana Yepes fue pionera, porque con ella se inició la Fiscalía. En un solo contexto, ¿qué le recomienda a usted en honor a la justicia, nada más? Pues ya lo había dicho, ¿no? Que continúe. Yo creo que todo trabajo tiene mística, ¿no? Y tiene que hacerse como ella lo está haciendo. No, yo no he asistido a ninguno de los procesos porque no son de mi interés personal, esos procesos delicados. Pero creo las presiones políticas contra ella son dificilísimas. Bueno, yo creo que contra todos los funcionarios, cuando existe una amenaza en contra de una persona. ¿Tuvo este tipo de climas? Naturalmente, a todo el tiempo, el tiempo. Ella tiene un punto a favor. En ese sentido, que fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En esa época, en la época que yo estuve, las designaciones hacía el Congreso Nacional. Desde luego que yo me inauguré con el sistema en que la terna fue presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura, el primer Consejo Nacional de la Judicatura del país. Y entonces no debía haber habido tanta presión, pero a diario había la presión de los legisladores. Entonces sí, hay una gran diferencia. Yo creo que ahora, por lo menos, el órgano legislativo no le presionará a ella. Pero a usted y a ella, el poder político los perseguía. Bueno, sucede que la función de la Fiscalía, o sea, cualquier fiscal en todo el mundo, el fiscal tiene vínculos políticos para un control político, porque es una figura que no está bien definida. Entonces tiene parte de la justicia, parte de la policía, de actividad policíaca investigativa, parte de la justicia penal y además tiene un control político. Entonces sí tiene su tinte político. Todo depende del origen del nombramiento también, aunque eso no es todo, sino de la persona como sea designada, la independencia con la que asuma sus funciones. ¿No hay un consejo independiente de la coyuntura? Como dice, que yo debería darle un consejo ajeno a la coyuntura. Yo creo que no tiene coyuntura. O sea, de política. tipo muy profesional. Ella hoy tiene la ventaja de que no le nombró un órgano político, sino que le designó un órgano que fue escogido, fue nombrado transitoriamente, pero que tuvo sus actuaciones, ¿por qué? Por decisión ciudadana. El Consejo de Participación. Y entonces, en esas condiciones, ella no se la debe a una autoridad política, sino a este órgano representativo de la sociedad. El ejercicio demoledor de su gestión podría provenir del ente fiscalizador de la República, que es el Congreso. Para Diana. Como para limitante. Perdón, doctor. Como limitante de sus actuaciones. Podría ser, pero cuando la persona actúa en su carril, actúa correctamente, pues no debe temer a nada, ¿no? Aunque toda función es un riesgo, pero en esto... A momentos se le resbala, tal vez, no en términos políticos, no en términos, sino de algún sesgo que la coyuntura, en donde ella necesita un sabio consejo de la experiencia, en donde la coyuntura le obliga a Diana Salazar para mantener una autoridad fiscalizadora y contemplar todos los ámbitos que tiene que contemplar, porque es el mayor consejo que seguramente noto que usted le advierte. Yo creo que ella debe haber escogido
a las personas adecuadas para que estén junto a su función y para que sean un apoyo correcto y sobre todo responsable y tranquilo, moderado. Pero a estas alturas cambios en el equipo medio No complicado. creo que tenga cambios en el equipo. Ella debe haber escogido al inicio esas personas y así debe estar saliendo, ¿no? Yo creo. Es una función delicada como para poder enviarle un consejo, es una posición delicada de ella y cada quien tiene un modelo de su acción, ¿no es cierto? Imprime su personalidad en cada uno. ¿Con quién está su modelo? ¿Dónde? ¿En la fiscalía? En el ámbito político general. Yo no tengo ningún ejercicio político, yo prácticamente estoy retirada de todo, a mí no me ha gustado la actividad política, entonces no tengo ningún modelo en ese sentido. El único modelo sería de que exista una actividad política, un ejercicio político respetuoso de la ciudadanía, de sus derechos y que haga todo por el país. Enorme gratitud para ustedes, Mariana Yepes, doctor Stalin Raza, y a la distancia también el doctor Ramiro Román, porque estamos buscando la verdad. Calidad.